Bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar. Hoy es un día fabuloso porque tenemos un webinar muy bueno está a punto de empezar y tiene que ver con ver las tendencias del empleo utilizando el dashboard interactivo. Yo voy a estar moderando el webinar del día de hoy y me da mucho gusto tener a nuestro equipo del área de datos, del centro de datos aquí con nosotros, pero el centro de datos ahora tiene nuevos significados y comenzamos a darle este nombre a este equipo hace mucho tiempo, pero bueno, nos da mucho gusto tenerlos aquí y vamos a presentar algunas tendencias de la industria y vamos a hablar sobre nuestro chartboard y dashboards. Entonces ahora voy a presentar a los panelistas. Primero tenemos a Amber Trueblood. La doctora Trueblood es directora del centro de datos y, y es apoyada por el analista de datos y gente que trabaja con ellos como apoyo. Muchas gracias, Chris, por esta introducción. Aquí tengo ya la pantalla, así es que gracias a todos por participar el día de hoy. Nuestro equipo está muy gustoso de estar aquí el día de hoy con ustedes. Realmente nos emociona el poder sacar este dashboard. No sé si nos han seguido por los últimos años. Nosotros habíamos estado hablando sobre cómo poder enfrentar los retos que teníamos. Entonces, ahora vamos a presentar una solución. Creo que va un poquito rápido, lo siento. Y hoy, el día de hoy, vamos a hablar sobre las tendencias en el área de construcción en base a los datos que tenemos registrados a través de la presentación de hoy. También vamos a presentar los nuevos dashboards interactivos y si conocen a nuestro centro de CPWR, conocen los dashboards. Hasta ahorita han sido cosas muy sencillas. Uno podía llenarla con información en base a su sector de trabajo. Había distintos campos y entonces se actualizaba el dashboard automáticamente. Escuchamos muchas quejas porque la gente no tiene que tener que ver un diagrama y tener que interpretarlo. Entonces, lo que decidimos es trabajar fuertemente para tratar de hacer este sistema más dinámico, incluir distintos filtros. Así es que estos son dashboards nuevos y mejorados y incluyen el contenido del área de la construcción. Tratamos de que sean más accesibles para todo el mundo y tenemos datos extras porque una vez que tienes una PDF, PDFs hay limitaciones en cuanto a lo que se puede mostrar. En cambio, aquí no tenemos tantas limitaciones. Luego tenemos planeado tener un webinario completo el día de hoy. Entonces, les voy a pasar el micrófono a Derek para que hable sobre las tendencias generales en el área en esta industria de la construcción. Gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre algunas tendencias que vemos, de empleo que vemos en el área de construcción y esto tiene que ver con información gubernamental. Y desde el 2011 ha habido un cambio significativo en las tendencias de empleo dentro del área de la construcción, sobre todo en relación a la edad, las mujeres, a no ser blancos y a trabajadores hispánicos. Y estas tendencias son muy similares a las tendencias generales de toda la fuerza de trabajo de los Estados Unidos. Y antes de revisar la proporción de los trabajadores por raza, quiero revisar este diagrama que tenemos a la derecha, que tiene que ver con estos dashboards interactivos nuevos que tenemos. Y aquí en esta gráfica, como el resto que les voy a mostrar, viene de un dashboard que se llama la situación demográfica
del área de la construcción en términos de empleo. Y desde 2011 hasta 2023, el porcentaje de trabajadores blancos ha bajado en 4,8%, yendo de 91,9 en 2011 a 87,5% para el 2023. Y durante este mismo periodo, el porcentaje de trabajadores no blancos aumentó 54,6%, lo que quiere decir que tenemos que ha habido un aumento de 8,1 a 12,5 para el año 2023. Y si vemos este grupo de trabajadores no blancos, podemos ver el cambio en términos de raza. En este periodo de tiempo, el número de gente de color aumentó en 62%, que llega como a 7,000 para el año 23. El porcentaje de gente asiática aumentó alrededor de 52%. Ellos aumentaron de como, perdón, se me van los números. Y el número total de gente del área del Pacífico, de Hawái, realmente explotó a un nivel de 323%. Fueron de 1,400 como a 62, 6,200, creo. Y los esquimales también aumentaron como en 90,4%, que llegaron a 154,000. Bueno, no tengo los números específicos aquí, pero pueden tener acceso a esa información en el dashboard y pueden ver, por ejemplo, esta línea naranja aquí que representa el número de trabajadores no blancos. Y podemos tener el número total de empleados por año si lo quieren checar en el dashboard. Así es que es una herramienta muy útil. Luego, otra cosa, otra tendencia muy interesante que hemos estado viendo, este aumento en el número de edad en el área de la construcción de parte de los trabajadores. En este periodo de tiempo, del 2011 al 2023, el número de trabajadores de 65 y más fue de 5 millones a aumentó, creo que 2 millones más, lo cual significa un aumento de 72% en términos de su porción del PAE del total de trabajadores, yendo de 3,1 a 5,4 durante este periodo de tiempo. Y si vemos, podemos ver en la diapositiva el aumento a cada nivel de edad. En los 55 años y mayores fue de 26% y los de 65% fueron de 72,4%. Sin embargo, los que tienen de 25 a 34 años de edad bajó en 10,2%. Entonces vemos estas tendencias curiosas en términos de la edad. Si dividimos o analizamos esto en términos de género, vemos que hubo un aumento de 18,2% en las mujeres, que pasó de 9,2 a 10,8%. En cambio, la cantidad de hombres bajó en 1,8%, que fue de 90,8 a 89,2% en este periodo de tiempo. Ahora, otra cuestión o tendencia interesante que hemos estado viendo, esta explosión de trabajadores hispánicos en el área de la construcción. En este periodo de tiempo, la porción de los trabajadores hispánicos aumentó 39,7%, mientras que los no hispánicos bajó en 12,8%. Y creo que en la gráfica de la derecha se ve esta información claramente. Por ejemplo, vamos a ver el año 2011. La porción de hispánicos era como un cuarto del total, mientras que el porcentaje de no hispánicos era de 70 y tantos por ciento, 75,7%. Sin embargo, al progresar el tiempo, esta diferencia entre los hispánicos y no hispánicos se hace cada vez más y más pequeña. Y después, en el año 2023, el porcentaje de los hispánicos es un tercio, más o menos,
es de 34%, mientras de no hispánicos ha bajado a 66%. Y en este periodo de tiempo tenemos que el número total de hispánicos fue de 0,2 millones a 4 millones en el año 2023. Así es que ha habido un aumento muy importante de hispánicos y es una tendencia muy interesante. Todas son interesantes, pero esta me parece particularmente interesante y creo que le voy a pasar el micrófono a William para que hable más sobre este tema específico. Muchas gracias, Derek. Yo voy a compartir mi pantalla para hablar un poquito sobre la demográficas, los datos demográficos de la población hispánica y el empleo de esta población. Para poder compartir mi pantalla, ya, gracias, creo que ya me dieron acceso. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, como comentó Derek, yo estoy utilizando las mismas fuentes de datos y vimos que para el año 2022 eh, los hispánicos llegaron a un nivel en donde uno de cada dos, de, uno de cada cuatro trabajadores, me parece, eran hispánicos. Y rastreando la población hispánica en el área de la construcción es importante porque los riesgos de salud muchas veces aumentan dependiendo del tipo de gente. Sabemos que tenemos más accidentes y más caídas fatales en esta población y este dashboard nos ayuda a poder tener un foco más claro sobre este tipo de población. Así es que, a diferencia de lo que comentó Derek, los datos que yo les voy a mostrar vienen de una investigación en la comunidad y estas encuestas comunitarias tratan de rastrear a la población hispánica y por eso algunos de los datos que vean aquí no van a aparearse uno a uno con los datos que acaban de ver hasta ahora. Sin embargo, estas investigaciones comunitarias incluyen muchas preguntas que nos ayudan a poder descartar o no los aspectos que conocemos sobre la población hispánica. Así es que esto de aquí es la página del dashboard. Yo voy a comenzar revisando el empleo por año y nosotros podemos ver que en promedio del 2020 al 2022 hubo un aumento de 3,3. Había 3,3 millones de trabajadores en Estados Unidos, más o menos el 30,2% del total. ¿Por qué comenzamos en el 2020? Bueno, fue porque en el 2020 hubo ciertos cambios respecto a cómo se definía la población hispánica en comparación a otras poblaciones para poder capturar mejor a esta población en específico. Así es que los datos comenzaron a ser más precisos a partir de esta fecha y si pueden tener acceso a esta página, pueden ver más datos. Yo voy a enfocarme sobre todo en el año 2022 utilizando estos filtros y lo podemos ver también por estado. Dentro del sur oeste podemos ver Arizona, Nevada, California, Texas, estos 5 estados que tienen la mayor proporción de hispánicos la fuerza de trabajo. Voy a comentar que tanto Texas y California tienen poblaciones muy grandes de empleados en el área de construcción en sí mismos. En el área de Texas tenemos 62% de hispánicos y California 58,1%. Y Florida, por ejemplo, que no tiene tantos trabajadores hispánicos, sí sigue contratando muchos de estos comparativamente con el resto de los Estados Unidos. Ahí vemos los datos. Así es que cuando estamos viendo las tendencias por estado,
o por áreas dentro de los Estados Unidos que requieren más atención de nuestra o investigación de nuestra parte, hay que pensar sobre los componentes geográficos en sí mismos. Así podemos identificar dónde están situados esta gente, porque esto nos habla sobre los recursos necesarios y cómo se aplican las distintas leyes en las distintas jurisdicciones de los Estados Unidos. Revisando a detalle esta población, podemos ver que esta es una tendencia que no es de larga data. También podemos ver el origen de cada uno de los países de los cuales vienen, es decir, pueden venir de México, Puerto Rico, Cuba y de otros. Así es que dentro de los Estados Unidos sí vimos que 62,5% viene de México. Luego vemos que 4,4% vienen de Puerto Rico y 3,2% de Cuba. Y esta parte de aquí gris es el 29,9% de la población hispánica que vienen de otros lugares que pueden incluir a El Salvador, Ecuador, Colombia y otros países de Centro y Sudamérica que hablan español. Y si se requiere, también podemos ver esta porción a mayor detalle, pero hasta ahorita no tenemos aquí la precisión. Adicionalmente, tenemos variaciones entre las ocupaciones. Así es que esta gráfica muestra aquí las ocupaciones que históricamente han tenido ya sea altos números de trabajadores hispánicos o altas proporciones de trabajadores hispánicos. Así es que vemos que dentro del área de construcción en 2022, Drywall tenía una de las proporciones más altas de hispánicos. Pueden ver ahí que era de 97% más o menos. Luego tenemos la gente que encargada de trabajar en los techos. Luego tenemos pintores y los que hacían trabajo general. Teníamos aquí casi 900,000 trabajadores, que son más o menos el 50% de la fuerza de trabajo dentro de los Estados Unidos. También quiero también llamarles la atención sobre los administradores y administradores en el área de construcción. También hay muchos hispánicos ahí. Sin embargo, el porcentaje de estas ocupaciones ha caído un poquito en términos de su proporción de población hispánica. Así es que existen ciertas brechas allí en términos de tratar de llevar a la población hispánica a posiciones de liderazgo. Y continuando, vamos a ver aquí a profundidad los números demográficos en el área de la construcción. Pues yo voy a hacer algo diferente. Te voy a dejar un poquito de lado, William, porque creo que lo que tienes allí en la pantalla es lo que tenemos en nuestra página. Y esto es parte de nuestro chartbook interactivo. Y alguien hizo una pregunta muy interesante que me gustaría que respondieras. Y otra gente quiere saber cómo estamos definiendo las cosas. Así es que la pregunta es, ¿cómo estamos definiendo a los hispánicos? Si lo puedes escribir para propósitos de entender esta página, ¿cómo puede la gente comprender qué es lo que estamos definiendo como hispánicos? ¿Cuáles son nuestras fuentes, de dónde tomamos los datos y si hay otras definiciones posibles? Claro, tenemos el contenido del material aquí y utilizamos distintas fuentes de datos. En la parte de abajo mostramos nuestras referencias y de dónde provienen nuestros datos, por ejemplo. Pueden ver que esto viene de una investigación de la comunidad que ya comenté anteriormente. Y luego tenemos aquí definiciones específicas que utilizamos. Por ejemplo, dentro de este dashboard, ya que estamos hablando de los hispánicos, es importante que establezcamos a qué nos referimos. Y entonces esta definición de aquí es
explicita la gente que incluimos en esta investigación. Así es que aquí describimos a los hispánicos, una persona de origen de Cuba, México, Puerto Rico o países de América Central o Sudamérica o otras culturas hispánicas o que hablan español. Entonces pueden, esta definición de hispánicos excluye a los brasileños porque hablan portugués y no necesariamente se identifican con la etiqueta de hispánicos, aunque históricamente sí se les incluía en este grupo. Gracias por esto. Bueno, entonces ahora déjame adelantarme a otro comentario que se está haciendo. Y yo pienso que sería interesante mostrar exactamente a qué nos referimos con hispánico y de dónde viene la información. Sí, eso es muy importante en términos de poder interpretar estos datos y también asegurarnos de que no todos estamos respondiendo de forma equivocada a nuestras preguntas. Otra cosa que yo quería mencionar sobre esta página, como ha visto William, es que muchas veces nosotros eh, les escuchamos a la gente, así es que si ustedes no están de acuerdo con nuestras definiciones, estamos disponibles para escucharlos o si quieren ver más información, también pueden comentarnos al respecto y con gusto podríamos cambiar la información. Yo puede ser que también tengan ustedes otros datos que estén en conflicto con lo que presentamos y entonces si este es el caso nos los pueden hacer saber. Sí, claro, siempre estamos abiertos para escuchar preguntas y comentarios. Si tienen preguntas sobre cualquiera de nuestros datos que presentamos, pero continuando sobre la cuestión demográfica en el área de la construcción, vamos a estar revisando las tendencias del 2020 al 2022. Generalmente en el área de la construcción, los trabajadores hispánicos son más jóvenes que los no hispánicos, sus contrapartes no hispánicas. Por ejemplo, si vemos la distribución por edad, podemos ver que 35% más o menos de los trabajadores hispánicos tenían entre 16 y 34 años de edad mientras que solamente el 29% de los no hispánicos tenían este rango de edad. También podemos ver una diferencia en la edad promedio de estos trabajadores. Por ejemplo, la edad promedio de 2020 a 2022 para los hispánicos era de 39,7%, mientras que para los no hispánicos era de 43,8 años de edad. También vimos distribuciones por sexo. Así es que hemos visto que los no hispánicos tienen un 12,7% de mujeres, mientras que en me parece que dijo no hispánicos, eran de 7,5%. Y finalmente también cubrimos nivel educativo por etnicidad y podemos ver que en el área de la construcción 41,4% no tienen ningún diploma de preparatoria en comparación con los no hispánicos que solamente 9% no tiene un nivel de estudios de preparatoria. Y con esto, creo que este es el fin de lo que tenía para presentarles. Entonces le voy a pasar el micrófono a Amber. Estaba muteada, perdón. Mi mano derecha no funciona muy bien. Gracias, William, por la presentación y por haber subrayado el uso de nuestro dashboard.
Voy a enfocarme a una pregunta que se hizo sobre la definición de los hispánicos y sobre el hecho de que se ha comentado que tienen nivel de agresión o de enojo mayores que de los no hispánicos. Entonces vamos a brincar esta parte de aquí. Pueden ver claramente respecto a los datos de accidentes fatales y no fatales. Esto es un bulletin que revisa a los trabajadores hispánicos. La mayor parte de los accidentes se dan entre los no hispánicos. Sin embargo, cuando vemos los datos en total, y esto es muy importante respecto al total de trabajadores, entonces cuando consideramos el total de los trabajadores, tenemos que el grado de accidentes fatales es mayor en el área de los hispánicos, que es de 10,3%, me parece. Así es que todos nuestros datos se refieren a esto cuando nosotros decimos que los hispánicos tienen un grado más alto de accidentes fatales. Esto no se relaciona directamente a la presentación del día de hoy, pero como se hizo la pregunta, creo que sería bueno contestarla aquí. Sí, puede ir un poquito más lento, por favor, para la interpretación, para que pase toda la información. Gracias. Así es que yo pensé que había una pregunta ahí sobre cómo podemos tener acceso a los distintos productos de nuestro centro de trabajo. Ahí pueden ver en la parte de arriba, en rojo, que podemos tener acceso a distintos elementos. Así es que si se van a cpwr.com, pueden ir al centro de datos, pueden darle clic a cualquiera de los elementos del menú. Hoy el día estamos hablando del el libro de gráficas y luego tenemos también los reportes de datos que ya revisamos anteriormente. Toda esta información está publicada aquí en esta página en Internet y se publican cada segundo mes. Así es que esta es una oportunidad buena para comentarles esta información. Tenemos alrededor de 6 folletines al año y todos tienen un pequeño párrafo de 3 a 5 oraciones que describen cada gráfica y les damos alrededor de 5 puntos o elementos claves que nosotros hemos identificado respecto a cada tema. Entonces, ahí pueden ver las distintas tendencias para la población hispánica y los accidentes relacionados. Luego vamos a regresar acá. Muchos de ustedes quizá conozcan ya este libro de gráficas que se publicó a partir de los noventas. Creo que tenemos la séptima edición ahora. Teníamos páginas estáticas con gráficas descargables. Nuestro director anterior, Sue, quizá la conozcan, una de sus metas era poder utilizar estas gráficas para poder divulgar información. Y ahora, antes de darle clic a lo subrayado, quiero comunicarles que todos los dashboards se publican una vez que tengamos la información lista y muchos de estos se complementan unos a otros. Vamos a tratar de tener más información para el principios de esta semana, de este verano. Y si a ustedes les gustaría ver más información en algún lado, por favor háganoslo saber o si no están de acuerdo con algo de lo que presentamos también. Así es que el día de hoy voy a estar hablando sobre las previsiones del empleo a futuro. Hemos escuchado, ya hemos hablado sobre el pasado y creo que sería bueno hablar sobre el futuro y las tendencias que podemos prever. Así es que aquí estamos en la página de las proyecciones. Podemos ver
cómo cada uno de estos temas tiene una buena introducción y pueden ver ahí distintos filtros y nuevamente aquí estos filtros pueden actualizar el texto dinámico. Entonces, las proyecciones de empleo, ¿por qué nos ayudan? Nos ayudan a poder prepararnos para las necesidades que puede haber o fallas o faltas de trabajadores en la población. Pueden ver que hay temas de edad que son importantes y esto es importante porque al retirarse la gente hay que poder prepararnos en la industria y también desde el punto de vista de seguridad y de salud hay que saber cómo nos enfrentamos a esta gente. Esto es importante en el área de construcción, como comentaron ya, porque esta industria está cambiando. Así es que ahora vamos a las proyecciones de empleo por estado. Entonces vamos a cambiar los filtros aquí tenemos un periodo que va de 2022 a 2032, me parece. Lo podemos revisar la información por estado. Mientras más oscuro sea el color, podemos tener que hay un crecimiento, va a haber un crecimiento mayor. En Utah parece que va a aumentar más la población, como un 31%. Luego Idaho y Montana también. Idaho 24% y 21% Montana. Entonces pueden ver ahí un patrón. Y luego los colores azul o de un naranja más pálido muestran un crecimiento menor. Vemos Maine, donde hay un decremento de alrededor de 3% en esta área. Bueno, aquí tenemos estos filtros. También tenemos datos de 2023 a 2025, que serían proyecciones a corto plazo. Así es que podemos ver estos distintos niveles o distintos plazos. Y entonces, si queremos escoger distintos periodos de tiempo, simplemente lo escogemos. Pero revisando la información que va del 2023 al 2025, podemos ver Tennessee, Texas y Alaska son los que tienen un crecimiento mayor proyectado de alrededor de 3%, me parece, para cada uno. Y también vemos que baja el empleo en áreas como Nueva York y Idaho. Y nuevamente tenemos resúmenes de información clave aquí. Si tú eres, por ejemplo, de Texas y quieres conocer información sobre Texas, puedes darle clic aquí, puedes obtener la información. Puedes ver que va a haber un cambio de alrededor de 6 o 7% para Texas, un crecimiento de 6-7% para Texas. Luego vamos al área de ocupación, que es algo que suele gustarle a mucha gente. Entonces vamos a decir que hoy me interesa hablar sobre eh, trabajadores en el área de construcción. Entonces, de lo que vemos ahí es un aumento proyectado de 8.2% para esta ocupación en términos de mano de obra en el área de construcción. Vemos 115,000 trabajos más y 121,000 separaciones como promedio. Y me pueden preguntar qué es una separación. Bueno, esto es algo que tenemos más abajo. Si alguna vez utilizamos algún término que ustedes no conocen, pueden encontrarlo aquí en el área de definiciones y nosotras tratamos de hacer un buen trabajo, de tratar de ver todo desde una perspectiva general. Por eso es que definimos muchos de los datos que utilizamos. Así es que si alguna vez no entienden bien las cosas, pueden irse a esta área de la definición o si no la encuentran, pueden contactarse con nosotros. Entonces podemos ver un nivel de separación alta proyectada, es decir, gente que va a dejar un área de trabajo. Esto incluye a gente que se retira o sale de esta área por otras razones o se transfieren a otra ocupación o industria completamente distinta. Creo que esto puede ayudarles más cuando nos referimos a las
ocupaciones y a las proyecciones. Pueden ver aquí en el menú que tenemos distintas ocupaciones y nosotros tratamos de poner todas las ocupaciones posibles. Sin embargo, a veces, debido a que la población es muy pequeña, sí las excluimos porque realmente no tenemos una buena estimación o una estimación confiable si los números son muy pequeños. Pero si ustedes quieren esta información, siempre nos pueden enviar un correo electrónico y nosotros podemos compartirles la información que tenemos, les podemos decir cómo interpretar esta información, pero no la utilizamos ligeramente aquí porque no tienen tanta relevancia estadística los datos que no presentamos. Entonces, si su ocupación no está aquí en la lista, pues pueden contactarse con nosotros. Bueno, brincando a las proyecciones por subsector, que esta es otra petición que nos hacen en el centro de datos, es decir, información por subsector. Y ustedes me pueden decir, pero Amber, esto se ve exactamente igual en los distintos sectores. Todos tienen un crecimiento de alrededor de 4% en esta área de la construcción. Y esto es correcto. Tenemos estabilidad aquí en los distintos subsectores. Sin embargo, una vez que comenzamos a analizar los distintos subsectores, podemos ver cambios y diferencias. Así es que vamos a brincar, por ejemplo, a ingeniería civil y ingeniería pesada. Y vamos a ver los cambios en cuanto al empleo ahí. Entonces, aquí podemos ver que de hecho sí hay diferencias que son significativas. Por ejemplo, en el área de utilería, sistema de utilerías que tiene un crecimiento del 5.6% y la división de tierra tiene un crecimiento mucho menor, como alrededor de 0.3%, me parece. Y podemos ver algo muy similar en términos de la construcción de edificios en los residenciales y no residenciales por comparación. Y hay muchos datos muy buenos aquí, pero simplemente no tenemos el tiempo para revisarla todo. Podemos ver aquí contrataciones nuevas, aperturas de trabajo y separaciones. Podríamos ver los datos históricos respecto a cada uno de estos temas. Y también en nuestras páginas de dashboard pueden ver aquí distintas áreas como la área de definiciones y notas. Entonces, si hay cualquier información relevante, la ponemos aquí. Si hay una nota muy importante para un diagrama, también la incluimos en el diagrama mismo en pequeñas letras. Tratamos de no incluir demasiada información técnica para que no se perdernos por las ramas. También tratamos de citar todas las referencias que tenemos. La tenemos aquí. Así es que si alguna vez tienen dudas sobre nuestros datos, pueden referirse a esta parte de aquí o contactarnos directamente. Y luego el tercer punto son las citas recomendadas y esto simplemente nos ayuda a rastrear las citas y además de esto incluimos archivos para toda la información que tenemos y entonces simplemente pueden darle clic a este enlace de aquí y nos podemos descargar la información. Así es que hay mucha información muy buena aquí que nos ayuda a comprender mejor todos los datos. Entonces le voy a pasar ahora el micrófono. Perdón, voy a revisar aquí el chat porque todo lo que veo aquí son pequeños flashes. ¿Esto significa que estás lista para recibir preguntas? No, no, todavía no, perdón. No hay nada urgente, pero sí hay unas cuantas preguntas. Bueno, les prometo que voy a dejar tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, entonces voy a brincar a través de estos puntos. Bueno, aquí tenemos algunas diferencias en cuanto al manejo de datos debido a cuestiones generacionales. Bueno, esta es una presentación con muchísimos datos. Yo sé que no todo el mundo
Es algo que les gusta. De hecho, el primer comentario que nos hacen es que nos gusta mucho la información que producen, pero yo no soy una persona de datos. Así es que si no son gente de datos, gracias por permanecer aquí. Nosotros tratamos de hacer estos dashboards lo más amigables que posibles para que ustedes puedan accesar esta información y puedan encontrar lo que realmente necesitan. Antes de terminar, quisiera yo hablar sobre las actualizaciones y comentar algunos recursos que tenemos disponibles. Como mencioné, la séptima edición de estos dashboards se va a agregar en los siguientes meses. Nosotros típicamente en el área de investigación tenemos actualizaciones y subrayamos cualquier producto nuevo ahí en esa sección. Y si hay algún tema que realmente quieren actualizar y no encuentran la información, por favor, mándenos un correo porque es muy posible que tengamos la información a la mano, pero que no la hayamos subido. Y luego también en verano quizá tengamos PDFs y ojalá que estos tableros, estos dashboards sean de utilidad para todos ustedes. Y luego algunos recursos que tenemos, ya subrayé algunos de estos a través de mi presentación, como los tableros relacionados con las tendencias de empleo, tendencias demográficas, distintos temas cubiertos. Y luego tenemos folletines recientes que cubren los periodos del 2023 a 2025. Estos son los más recientes, pero tenemos alrededor de 10 más en nuestra página. Además, yo quería subrayar que nuestro equipo ha trabajado en ciertos áreas que pueden ser, que implican un riesgo importante para los trabajadores. Y también tenemos páginas específicas para mujeres y esta información ha sido traducida. Está traducida tanto al español como a otros idiomas. Además, tenemos otra página que habla sobre la edad y sobre el envejecimiento de esta población y los recursos legales y de apoyo que pueden ser relevantes para esta fuerza de trabajo. Así es que estos son unos cuantos de los muchos recursos que tenemos en CPWR. Así es que pueden contactar esta página para revisar lo que tenemos, para revisar lo que tenemos y ahorita estamos ya listos para recibir cualquier pregunta. Bueno, tenemos algunas cuantas, no demasiadas, así es que si alguien tiene una pregunta, por favor puede ponerla en el área de preguntas y respuestas o en el área de la comunidad. Una de las cuestiones tiene que ver con cómo definimos al hispánico, eso creo que se comentó, y luego la información sobre accidentes que sufren los hispánicos. Entonces, ya hablamos sobre los datos del folletín de diciembre y los recursos que son utilizados para las distintas definiciones, porque obviamente nosotros no hicimos estas investigaciones y entonces la gente misma es la que se identifica o no como hispánico y responde a nuestras encuestas, por ejemplo. Esta pregunta es interesante y tú mencionaste que cuando la gente identifica temas o preguntas sobre sus datos o sobre sus productos, productos de CPWR, que ustedes pueden entrar y modificarlo, tratan de responder a la pregunta o clarificarla y actualizar esta información. ¿Tienen algún tipo de registro sobre este tipo de preguntas, preguntas más frecuentes que puedan hacerles? Para ver qué tipos de preguntas reciben y sobre qué productos. Bueno, sí, nosotros tenemos un registro de todas las peticiones que recibimos y de hecho tratamos de monitorearles. Nosotros hemos recibido mucha información sobre mujeres en esta área del trabajo, sobre hispánicos, etcétera. Y entonces sí guía un poco nuestro trabajo
estas preguntas y además si han utilizado algunos de nuestros productos históricos. Si ustedes citan esa información y si nosotros la descargamos, bueno, pues nosotros siempre estamos actualizando la información, pero si ustedes quieren tener acceso a esta información antigua, pueden encontrar siempre un enlace para regresar a esta información antigua. ¿Sí se comprendió? Creo que lo comenté muy rápidamente. ¿Respondió esto a la pregunta? Sí, creo que sí. Y quería usar esta información simplemente para subrayar el hecho de que gran parte de lo que hacemos en CPWR, en nuestros centros de datos, a partir de los analistas, es que nosotros pedimos que la industria de la construcción nos haga preguntas para que nosotros veamos si podemos responder la mayor parte de las preguntas. Y esto lo vemos como un servicio que les proveemos sin ningún costo, porque vemos esto como un servicio que nosotros hacemos como parte de nuestros acuerdos con NIOSH. Así es que nos gusta tener gente que se acerque con nosotros, a mí y con Amber, con William y Derek, y que nos hagan preguntas sobre los recursos que o información que divulgamos, o si faltan recursos, cuáles son preguntas que ustedes tienen a las cuales no le pueden encontrar una respuesta, etcétera. Por eso estamos ahí como centro de datos y está siendo patrocinado por NIOSH como parte de nuestros acuerdos. Otra pregunta que tengo por aquí es que si se puede imprimir el tablero en su séptima edición pronto. Creo que esta información no la tiene Amber porque todo va a depender si nosotros tenemos suficiente dinero para hacer esto, pero sí vamos a crear PDFs para que ustedes puedan imprimirlo individualmente o que lo puedan imprimir a partir de nuestra página. Este es parte del plan. Entonces, junto con estos tableros dinámicos, también estamos creando PDFs estáticos y en los siguientes meses esperamos que ya se puedan incluir en nuestras páginas. Entonces, sí va a estar impreso como PDF, va a estar impreso en papel y distribuido. Bueno, esta es una pregunta a la cual no tenemos la respuesta aún. Y también, si ustedes quieren una copia impresa, nos pueden mandar un correo electrónico, háganmelo saber para que cuando sea el momento yo pueda decirle, Chris, sabes que tenemos tal número de gente interesada y entonces esto nos va a ayudar. Y también nos ayuda saber que necesitamos imprimir 50 en lugar de 50,000 copias, por ejemplo, porque el costo sería muy diferente. Yo sé que muchos de ustedes tienen todavía copias antiguas de estos tableros y esto me encanta. Sí, definitivamente sí hay un grupo de gente pequeño que quiera tener la versión impresa, bueno, pues será mucho más fácil para nosotros lograr esto. Creo que la última pregunta que veo ahí, porque no veo más, realmente se relaciona a otra pregunta previa y quizás sea una sugerencia. Dice, debido a que nos estamos yendo al área de alta tecnología, creando estos tableros interactivos y páginas interactivas como parte del libro de gráficas. Creo que sería útil revisar las preguntas más frecuentes. Por ejemplo, una pregunta que fue muy útil para nosotros es cómo se define al hispánico. Y simplemente que la gente sepa que nosotros lo definimos como lo define la ASI, la asociación ACA, se me fue el dato de las siglas, pero es importante que nosotros tratamos irnos con lo más relevante. Creo que la gente está haciendo preguntas respecto al futuro. Creo que nuestra primera reunión con nuestro director, yo le expliqué ahí lo que estábamos haciendo y nos dijo ahí, necesitan tener un área de preguntas y respuestas porque no todo el mundo va a saber cómo manejar esto. Y hay gente que va a querer tener un PDF
porque es muy diferente a estas páginas interactivas. Así es que eso lo tenemos ahí en espera a ser atendido y algunas de las preguntas que han hecho aquí creo que nos van a ayudar a trabajar en esto. Nosotros tenemos algún sesgo, claro, porque nosotros desarrollamos esta información, pero si hay alguna definición que no conocen, la pueden ver ahí en la página. Luego, si hay barreras que ustedes hayan identificado respecto al uso de estas páginas, por favor, háganoslo saber porque lo importante para nosotros es que ustedes puedan recibir la información y la pueden utilizar. Entonces, nuestro equipo trabaja mucho en esto y no nos vamos a sentir ofendidos si nos dicen tenemos trabajo al utilizar tal característica. Y si esto significa que tenemos que cambiar el área tecnológica un poco, no importa. Bueno, con esto voy a concluir. Muchas gracias, Amber, William y Derek. Y gracias a todos los que participaron el día de hoy y atendieron a este webinario. Y manténganse a la espera de los cambios y las ediciones que vamos a tener.